Saludos de nuevo, ¿qué tal? Eh, pues ayer les estaba hablando de estos grupos de permutaciones, ¿verdad? Ahí está la grabación de la clase de ayer en caso que no hayan estado. Eh, y pues quiero avanzar en la sección que es el capítulo realmente es un poco largo, entonces quiero ya ir avanzando. Eh, Ayer básicamente lo que les daba era como cuál es la definición, que aquí de lo que se habla es de estos grupos de permutaciones y les daba pues la definición, que a qué se refiere acá con una permutación, ¿verdad? Que está aquí, es una función biyectiva de un conjunto A en sí mismo, ¿verdad? Y al grupo de permutaciones en el conjunto A que se nota como, de hecho les dije que íbamos a trabajar mayormente en conjuntos finitos, ¿verdad? O sea, este conjunto A va a tener una cantidad finita de elementos y si el conjunto tiene n elementos, entonces le vamos a llamar Sn, S sub n al grupo de permutaciones del conjunto A. Y bueno, como estamos hablando de un grupo, tiene que tener una operación. La operación era decíamos que era la composición de funciones, ¿verdad? Además de que el hecho de llamarle permutación tiene pues mucha o toda la relación con las permutaciones que de repente uno conoce hasta este punto, ¿verdad? Que son las que uno utiliza en clases como estadística o matemáticas discretas para hacer conteos y, bueno, en estadística para hacer cálculos de probabilidades, ¿verdad? Eh, de cierta forma, pues esto solo es una forma diferente de definir una permutación, ¿verdad? Que tengo un conjunto así como este, con n elementos, entonces permutar los elementos significa como cambiarlos de posición, ¿verdad? Y dependiendo de la posición en que quede cada elemento, pues así se define una función. Decíamos que no era, digamos que muy conveniente utilizar la notación usual de funciones porque si este conjunto n es grande, ¿verdad? Pues no conviene decir, la imagen de uno es tanto, la imagen de 2 es tanto y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, ¿verdad? Normalmente cuando uno define funciones, uno ya está acostumbrado que la función se define mediante una fórmula, pero en general pues eso no siempre se puede hacer, ¿verdad? Así que en estos casos como que ocupamos una notación diferente, ¿verdad? A la notación usual de funciones y ahí es donde introducíamos esta notación que es como matricial, ¿verdad? En la cual, por aquí solo, aquí estoy recordando, ¿verdad? Lo que les hablaba ayer. Este tipo de notación lo que indicaba es que si yo tengo estos cuatro elementos, ¿verdad? El conjunto A sería el conjunto que tiene los elementos 1, 2, 3, 4. Y entonces en esta notación como matricial, lo que estoy diciendo es que la imagen de 1 es 2, que la imagen de 2 es 3, que la imagen de 3 es 1 y que la de 4 es 4, ¿verdad? Aquí que la imagen de 1 es 5, que la de 2 es 3, que la de 3 es 1. Viene siendo una especie como de tabla similar a las que uno hacía cuando aprendía a hacer gráfica, ¿verdad? De funciones, ¿verdad? Que tomaba valores de X y según la fórmula de la función calculaba los valores de Y, ¿verdad? Y con eso dibujaba puntos en el plano cartesiano y hacía el dibujo de lo que uno pensaba que era la gráfica, ¿verdad? Eh, En general, pues realmente esta definición, si ustedes la leen bien, no dice, ¿verdad? Que A tiene que ser un conjunto finito ni nada. O sea, realmente la función, la definición funciona para cualquier tipo de conjunto, pero como les decía, nos centramos más en ese caso particular en el que el conjunto tiene una cantidad finita de elementos, ¿no? Eh, Les decía también que como la operación del grupo es la composición de funciones, la composición de funciones y gamma, ¿verdad? Y bueno, gamma y sigma son funciones, entonces la composición se hace como de derecha a izquierda, ¿verdad? Que eh, de hecho es de la mayoría de operaciones que uno maneja, suma, resta, multiplicaciones, y así, ¿verdad? No es lo usual que uno haga las operaciones de derecha a izquierda, pero la composición así funciona, ¿verdad? Que
Si yo hago la composición de dos funciones gamma y sigma, entonces lo hago de derecha a izquierda, ¿verdad? Queriendo decir que evalúo primero la de la derecha y después tomo el resultado y evalúo la de la izquierda, ¿verdad? Entonces, en esta notación, eso básicamente en este diagrama está bien especificado, ¿verdad? Que lo que se hace es que si yo quiero saber cuál es la imagen de esta función para el valor 1, entonces evalúo la función de la derecha, que están aquí arriba. La imagen de 1 es 2, ¿verdad? Está aquí, imagen de 1 es 2. Tomo el resultado y lo evalúo en la otra función, ¿verdad? En, en esta gama. Entonces digo, ok, la imagen de 2 aquí es 4. Significa que en la composición, ¿verdad? Que es otra función, la imagen de 1 es 4, ¿verdad? Porque sigma manda 1 a 2 y gamma manda 2 a 4. Entonces la composición manda 1 hasta 4, ¿verdad? Y similarmente con los demás valores, ¿verdad? Eh, Como les digo, solo estoy recordando ahí rápidamente lo que hablábamos ayer. Decíamos ahí también que el grupo aquel de simetría de un cuadrado se podía representar también así, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, que la rotación de 90 grados de un cuadrado, para hablar de aquel grupo de simetría, ¿verdad? La podíamos describir como una permutación de este tipo, diciendo que si yo lo que hago es rotar el cuadrado 90 grados, entonces este vértice pasa para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Y eso se representa aquí diciendo que la imagen de 1 es 2, porque vértice 1, perdón, pasa aquí, ¿verdad? A 2. La imagen de 2 es 3, porque este vértice pasaría para acá, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y que de esa forma, y de hecho fíjense que la notación esta de las D4 y DN en general, estaba ya pensada en ese sentido para decir que en general siempre va a pasar que la simetría de un polígono de tamaño n va a ser un subgrupo de el que estamos denotando o llamando aquí Sn. En este caso, SD4 es un subgrupo de S4, donde S4 son el conjunto de todas las simetrías de un conjunto de 4 elementos, ¿verdad? Ahí también tomando en cuenta que si el conjunto no tiene precisamente a los elementos 1, 2, 3, 4, si tiene 4 elementos, pues yo siempre lo puedo como que nombrar o enumerar, ¿verdad? Con los elementos con naturales 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y si fuera otro, pues le pongo nombre a lo enumero a cada uno y entonces lo denoto de esta manera. O sea, no importa cuál sea el conjunto A, ¿verdad? Solo que tenga, en este caso, 4 elementos, entonces esto siempre va a funcionar de manera similar. Sería como decir que al cuadrado ¿verdad? De hecho, si se acuerdan, la primera vez que les hablé de esto, creo que les puse como símbolos a los vértices A, B, C, D, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que uno le cambie el nombre a esos símbolos realmente al final no causa ningún problema, ¿no? Dijimos también que hay una notación un poco más corta, que es esta notación de ciclos, que cualquier permutación se puede escribir así, ¿verdad? En términos de ciclos, diciendo, un ciclo, por ejemplo, para esta permutación es, bueno, tomo la imagen de 1 que es 2, vuelvo a evaluar la función y digo, ahora tomo 2, la imagen de 2 es 1, y si repito, la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 1, la imagen de 1 es 2, y ahí en ese sentido uno dice que se genera un ciclo. Y eso se escribe como de manera más corta, como 1, 2, diciendo, la imagen de 1 es 2 y la de 2 es 1, ¿verdad? La de 1 es 2, la de 2 es 1 y no me salgo de ahí. Y aquí como en este diagrama como que se representa eso, ¿verdad? La imagen de 1 bajo la función alfa es 2 y la imagen de 2 bajo la función alfa es 1. Y si repito eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si hago composiciones de la función alfa evaluada en 1, pues con esto lo puedo sacar independientemente de cuántas veces haga la composición de la función alfa, ¿verdad? Eh, pero aquí solo estamos tomando los valores 1 y 2, entonces digo, ok, ¿qué pasa con 3? La imagen de 3 es 4, tomo 4, entonces digo la imagen de 4 es 6, tomo 6, la imagen de 6 es 3, y de ahí entonces repito, ¿verdad? La imagen de 3 es 4, la de 4 es 6, la de 6 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 6, la de 6 es 3, y entonces se genera un ciclo que aquí pues en este diagrama se representa como que
de manera bonita, podríamos decir, ¿verdad? La imagen de 3 es 4, la de 4 es 6, la de 6 es 3, la de 3 es 4 y así. O sea que si yo hago composiciones de la función esta alfa evaluada en 3, con este diagrama podría decir, el valor de alfa compuesta 20 veces va a ser tanto, ¿verdad? Utilizando este diagrama. Y pues como el conjunto aquí original es de 1 a 6, entonces falta aquí solo consideré 1, 2, 3, 4 y 6. Me falta decir qué pasa con 5. Y lo que pasa con 5 es que la imagen de 5 es 5, entonces ahí se genera un ciclo solo de un elemento, ¿verdad? La imagen de 5 es 5, la imagen de 5 es 5, o sea que si yo hiciera composiciones de la función alfa y las evaluara en 5, siempre me van a dar 5, ¿verdad? Es lo que estamos queriendo decir de otra manera. También les decía que en el caso de que estemos trabajando con conjuntos que tienen menos de 10 elementos, de manera que los elementos que estamos considerando solo tienen un dígito, estas comas que se ponen aquí, pues no es necesaria ponerlos, ¿verdad? Y de hecho los ciclos normalmente se representan así como están acá, ¿verdad? Pero si se ponen a pensar, por ejemplo, si el conjunto con el que arranque no tiene solo 6 elementos, sino tiene 15, entonces, por ejemplo, aquí sí habría como ambigüedad si este elemento representa 12 o 1, 2. Entonces ahí sí es necesario ponerle comas, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver que en la mayoría de ejemplos que utilicemos acá vamos a trabajar con solo un dígito, ¿verdad? O sea que a lo más un conjunto con 9 elementos. De manera entonces que esos ciclos, ¿verdad? No va a haber ambigüedad en decir 4,6 con 4,6, ¿verdad? Y se ponen entonces así, de esta manera como continua, ¿verdad? Podríamos decir. Eh, y también les decía ayer que cualquier permutación de esta forma se puede escribir como una composición de ciclos, tomando pues precisamente los ciclos que se forman. Uno dice, por ejemplo, acá utilizan, vamos a ver, alfa dice manda de 1 a 1, o sea que no es ninguna de estas. Aquí sí se ilustra bien. Alfa es esta de acá y fíjense, alfa lo que hace es que a 1 le asigna 2 y después tomo 2, a 2 le asigno 1 y ahí me quedo con un ciclo, ¿verdad? No salgo de ahí. Y entonces eso se representa en esta nueva notación diciendo que a 1 le asigno 2, a 2 le asigno 1, a 1 le asigno 2, a 2 le asigno y ahí, ¿verdad? Ahí se queda. A 3, la imagen de 3 es 3 y pues no salgo de ahí, ¿verdad? Ahí se genera un ciclo que solo tiene un elemento. Y con 4 y 5, la imagen de 4 es 5, la de 5 es 4, la de 4 es 5, la de 5 es 4 y se genera un ciclo, así que solo tiene estos dos elementos. Decíamos también ayer que según cómo está planteada esta notación, realmente aquí, por ejemplo, no importaría si yo pusiera 5 y 4 al revés, porque estaría diciendo lo mismo. La imagen de 5 es 4, la de 4 es 5, la de 5 es 4 y así, ¿verdad? Como que me quedo encerrado ahí. Eh, pero eso realmente está así solo como dicho y de hecho son de las cosas que queremos como que comprobar y de hecho hoy pues a eso me quiero dedicar, pero quería recordar ahí de las cosas que habíamos hablado ayer, ¿verdad? Entonces vamos a esta parte de las propiedades de estas permutaciones. Sí, también les dije que cuando se escriben las permutaciones en esta notación, este tipo de ciclo, que solo tiene un elemento, realmente no es necesario ponerlo. Se asume que, por ejemplo, si yo escribiera alfa, ¿verdad? Que es esta permutación, solo poniendo estos dos ciclos, entonces este ciclo que solo incluye al 3, automáticamente lo que está diciendo es que la imagen de cualquier elemento que tome ahí va a ser la misma, o sea que es la identidad. Y entonces si se ponen a pensar, si hago composición con la identidad, pues es como que no está, es como cuando uno multiplica por uno, ¿verdad? No estoy haciendo nada, o sumo cero, no estoy haciendo nada. Entonces, este tipo de ciclo, pues lo que representa es la identidad, que la imagen de 3 es 3 y que cualquier otro elemento, la imagen de 1 es 1, la de 2 es 2, la de 4 es 4, la de 5 es 5 y así, ¿verdad? Y lo único es que cuando uno establece, digamos, esa notación o esa convención, podríamos decir, bueno, vamos
a ponernos de acuerdo de que cuando quede un ciclo de esta manera no lo vamos a poner. Y eso significa que la imagen de cualquier elemento va a ser el mismo bajo esa permutación. Eh, Ahí les decía que era importante tomar en cuenta como que el contexto en el que se está trabajando, ¿verdad? Aquí se entiende que el contexto es que estamos trabajando en S5, o sea, permutar 5 elementos, ¿verdad? Pero si yo estoy permutando 6 elementos en vez de 5, entonces no escribir un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si solo pusiera 1, 2 y 4, 5, entonces se sobreentendería que la imagen de 3 es 3 y que la de 6 es 6, si estuviera en ese 6, ¿verdad? Entonces, cuando se establece esa notación de decir estos ciclos que solo tienen un elemento, no los vamos a escribir, pues ahí sí es importante como que saber en qué grupo estoy trabajando, en S5, en S6, en S7, en cuál, ¿verdad? Porque dependiendo de cuál sea, así entonces uno sabe si hay que considerar más elementos. Si uno, por ejemplo, lo va a escribir en esta notación, una de las ventajas que tiene es que aquí uno está diciendo, ok, estoy trabajando con 5 elementos, sus imágenes son tales, ¿verdad? Pero en esta notación sí se da esa ambigüedad, ¿verdad? De que una vez que uno no pone estos elementos que solo tienen un ciclo, pues ahí como que sí nos importa saber con cuántos elementos estoy trabajando, ¿verdad? Para saber cómo es la permutación con la que uno trabaja, ¿verdad? Entonces, estableciendo todas esas notaciones y convenciones, por ejemplo, la identidad, ¿verdad? Que es la función que a cada elemento le asigna el mismo, se puede representar como un ciclo de estos, de que solo tiene un elemento, ¿verdad? Porque pues aquí por convención decimos la imagen de 5 es 5 y de cualquier otro elemento que no aparezca, 1, 2, 3, 4, la imagen de esos elementos es el mismo, ¿verdad? Así que da lo mismo, por ejemplo, escribir la identidad así o escribirla así. Porque aquí estamos diciendo la imagen de 1 es 1 y cualquier otro elemento que no aparezca, tu imagen es la misma, ¿verdad? Entonces, si estoy en ese 5, o sea, si estoy permutando 5 elementos, para esos otros 4 elementos, su imagen va a ser la misma, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, todos esos detalles son importantes y no quería meterme en solo a las demostraciones esas sin recordar, ¿verdad? Que bueno, en eso fue que me quedé prácticamente hablando ayer. Ahora sí, entonces veamos cómo funcionan estas propiedades de estas permutaciones y para ello, pues, como les digo, es importante recordar cómo funcionan todas estas notaciones que son nuevas, ¿verdad? Normalmente incluso en el curso que es como requisito de que es matemáticas discretas, se habla de permutaciones ahí, pero no se denotan así, ¿verdad? Simplemente se habla de si permuta 5 elementos y toma 3, qué sé yo, ¿verdad? Y el tipo de problema ahí es como de conteo, ¿verdad? En estadística también, cuando se habla de permutaciones. Y en general, en cualquier clase anterior de la que hayan hablado de funciones, normalmente no se utilizan este tipo de notaciones que se están utilizando aquí, entonces esperaría que fuera como la primera vez que vean este tipo de cosas, ¿verdad? Si no, mejor, ¿verdad? Pero por eso así como que lo tomo así como que con bastante cuidado. Entonces, fíjense, la primera propiedad que dice, el producto de ciclos disjuntos, que significa, por ejemplo, estos dos ciclos de acá. Este ciclo tiene a los elementos 1 y 2, este ciclo tiene a los elementos 4 y 5. Entonces estos ciclos son disjuntos, porque no tienen elementos en común, ¿verdad? Eh, Acá, por ejemplo, este ciclo tiene 1, 5 y 3. Este ciclo tiene 2 y 4. Entonces también se consideran ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice la propiedad. Cualquier permutación de un conjunto finito se puede escribir como un ciclo o como un producto de ciclos disjuntos. Ya sea que sea un ciclo o un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, no es como que obvio que por cómo están definidas las notaciones estas, no es obvio de que eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces ahí ya queremos demostrar que eso ocurre. Y pues ahí, como les digo, es donde hay que tener en mente las notaciones estas que hemos definido. Solo denme un minuto, ya vuelvo. Denme un minutito.
Ok. Eh, Fíjense, un comentario antes de ir a ver la demostración. Ustedes siempre en este tipo de cursos tomen las demostraciones como cuando uno, por ejemplo, en cálculo, le dicen, va a trabajar con esta tabla de integrales. Uno la toma como una especie de hoja de fórmula, ¿verdad? Y que cuando uno no haya que hacer, uno va y va a la hoja de fórmula. Entonces, fíjense que las demostraciones de este tipo, especialmente las que son constructivas, que lo que quiere decir es que se utilizan las definiciones y a partir de las definiciones se hacen deducciones, pues esa viene siendo como una especie de hoja de fórmula, queriendo decir, si usted quiere ver que en particular, si agarra dos ciclos y quiere ver o perdón, si agarra una permutación y quiere ver que de verdad se puede escribir de esta manera, como dice este teorema, pues entonces en la demostración, como que cuando es constructiva la demostración, a uno le están dando el método para hacer lo que le piden, ¿verdad? Entonces viene siendo como una especie de hoja de fórmulas. Y digo, la verdad es que me trabé, no sé cómo escribir tal permutación. Bueno, esta es la identidad, ¿verdad? Pero tal permutación no me acuerdo cómo era que decía que había que escribirla como ciclos. Y además que aquí dice, los ciclos tienen que ser disjuntos, o sea, no tienen que tener elementos en común, ¿verdad? Entonces no, la verdad no me acuerdo cómo era. Entonces voy a la demostración, ¿verdad? Porque aquí se está estableciendo este teorema de manera general. Quiere decir que no importa qué caso particular considere, esto siempre va a funcionar, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, viene siendo bien parecido a esas hojas de fórmulas que uno utiliza en otras clases anteriores, ¿verdad? Que uno tiene una, por ejemplo, como les decía, en el caso de cálculo, ¿verdad? Uno tiene una integral ahí que no sabe qué hacer, pues y de repente busca en una tabla ahí de integrales y ve una que es parecida, ¿verdad? Y dice, yo creo que aquí puedo aplicarla, ¿verdad? Entonces aquí pasa realmente algo similar. Ok, veamos entonces, voy a tratar de explicarles cómo funcionan las demostraciones de estas propiedades que establecen aquí. Entonces, primero, pues que cualquier permutación se puede escribir como un solo ciclo o un producto de ciclo. Fíjense, si uno se va a lo práctico, pues eso realmente también tiene mucho que ver con lo que les explicaba ayer, que si uno tiene una permutación, por ejemplo, de 5 elementos y que está definida, pues me la voy a inventar, ¿verdad? Y que está definida así. Para escribirla como producto de ciclos, lo que dice uno es, normalmente uno comienza con el primer elemento y va formando los ciclos que quedan ahí, ¿verdad? Uno dice, ok, la imagen de 1 es 2. Entonces uno dice en la notación de ciclos, la imagen de 1 es 2, los pone a la par. Entonces a la par de 2 tengo que poner cuál es la imagen de 2. Entonces me vengo aquí, la imagen de 2 es 3, ¿verdad? Y sigo aquí a la par, tengo que poner cuál es la imagen de 3. La imagen de 3 es 4, ¿verdad? Y sigo, la imagen de 4 es 5. Ya están todos los elementos. Y en esta notación también se está diciendo que la imagen del último elemento es el primero, ¿verdad? Aquí estamos diciendo la imagen de 1 es 2, la de 2 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 5 y la de 5 es 1. Es lo mismo que se está diciendo acá. Entonces, este sería un ejemplo de una permutación que se puede escribir como un único ciclo, ¿verdad? El teorema dice, cualquier permutación se puede escribir como un ciclo o como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Entonces, veamos otro ejemplo y esto nos va a ayudar para entender la demostración, ¿verdad? Otro ejemplo en el cual no es un solo ciclo, sino que hay un par de ciclos ahí, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Entonces aquí uno dice, ok, lo voy a escribir como producto, como ciclo, ¿verdad? Digo, ok, la imagen de 1 es 2. Entonces pongo 1 y a la par la imagen de 1 que es 2. Sigo, la imagen de 2 es 1. Entonces ya no tengo más que poner. Aquí tengo un ciclo, ¿verdad? Aquí estoy diciendo la imagen de 1 es 2 y la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Y es lo mismo que se está diciendo acá. Entonces sigo con los demás elementos. La imagen de 3 es 4. Ok, entonces pongo 3 y 4. La imagen de 3 es 4. Sigo, la imagen de 4 es 3. O sea que ahí se cierra el ciclo, ¿verdad? La imagen de 3 es 4 y la imagen de 4 es 3, ¿verdad?
Y la imagen de 5 es 5, entonces ese lo podría poner o no, ¿verdad? Según lo que les dije anteriormente, cuando me quedan ciclos que solo tienen un elemento, realmente no es necesario ponerlos, entonces sería lo mismo ponerlo así o simplemente no ponerlo, ¿verdad? Que de hecho esa es la convención que se hace, si se ponen a pensar, les decía también ayer que cuando uno en una anotación como que le dan la opción de escribir menos, entonces uno usualmente lo toma, ¿verdad? Ah, puedo escribir menos, entonces lo tomo porque me va a tomar menos tiempo, ¿verdad? Entonces aquí mismo estaríamos diciendo, ok, estoy permutando 5 elementos, como no aparece el 5, significa que la imagen de 5 es 5, ¿verdad? Que sería lo mismo que poner el ciclo que solo tiene al 5 aquí, ¿verdad? Aquí estaríamos diciendo la imagen de 5 es 5, ¿verdad? Entonces, en las dos notaciones estamos diciendo lo mismo, pues no lo pongo, ¿verdad? Si al final es lo mismo. Entonces, este sería un ejemplo de una permutación que está escrita como un producto, entre comillas, ¿verdad? Porque recuerden que la operación aquí es composición, pero les decía desde el inicio, ¿verdad? Cuando estemos trabajando en grupos, a la operación le vamos a llamar como que fuera multiplicación, ¿verdad? Como que fuera un producto, independientemente de cuál sea la operación, salvo que uno ya la tenga bien específica, ¿verdad? Y que decir producto me vaya a causar algún problema. Aquí solo recuerden que esto representa una función, esto representa otra función, y entonces ponerlas así a la par representa hacer la composición de estas dos funciones, ¿verdad? Y que se hace de derecha a izquierda. Eh, Probablemente nos toque hacer algunas operaciones así ya en las demostraciones, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo haría esta composición? Para empezar, ahí es donde les digo, en esta notación de ciclos, uno tiene que saber con cuántos elementos está trabajando, ¿verdad? Yo ya tengo que saber que estoy trabajando con 5 elementos, ¿verdad? Entonces el hecho de que no aparezca el 5 acá significa que la imagen de 5 es 5. Uno dice, ok, si yo me quiero regresar de acá para acá, uno dice, ok, pongo los 5 elementos, ¿verdad? Ya sé que estoy trabajando ahí con 5 elementos. Y digo, ok, ¿cuál es la imagen de uno? Imagen de uno es 2. Lo pongo ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen de 2? Bueno, 2 está aquí y ya el ciclo ahí se cerró. Significa que la imagen de 2 es uno, ¿verdad? La pongo ahí. Sigo con 3. La imagen de 3 es 4, ¿verdad? Entonces la anoto. Y la imagen de 4 es 3, ¿verdad? Y como 5 no aparece, significa que la imagen de 5 es 5. Y si ustedes verifican, pues es la misma cosa que teníamos acá, ¿verdad? 2, 1, 4, 3, 5, ¿verdad? 2, 1, 4, 3, 5. O sea que independientemente de cómo, ya sea que utilicemos esta notación o esta de ciclos, estamos hablando de la misma permutación, ¿verdad? Lo único que sí, ¿verdad? Es que a uno, por lo menos las primeras veces que uno ve este tipo de cosas, como que le cuesta acostumbrarse, ¿verdad? Porque es algo nuevo, no es como cuando le dicen, tome la función f de x igual a x al cuadrado y dígame cuánto es f de 1 más f de 2. Entonces uno ya está acostumbrado a esto, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, f de 1 es 1 al cuadrado 1, ¿verdad? F de 2 es 2 al cuadrado 4, entonces la suma de los dos es 5. Y esto es lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Esto no, ¿verdad? Entonces como que al inicio cuesta acostumbrarse a lo nuevo, ¿verdad? A la nueva notación. Ok, veamos entonces cómo va la demostración. La afirmación es, o la proposición es, toda permutación de un conjunto finito se puede escribir como un ciclo o como un producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, comienza diciendo sea alfa una permutación en el conjunto A, o sea que la permutación pues toma esos n elementos, ¿verdad? O sea que alfa es algo así, ¿verdad? Alfa permuta los elementos desde uno 2 hasta n, ¿verdad? Y aquí les asigna algo, ¿verdad? Que en la notación usual de funciones uno diría, lo que va aquí va a ser alfa evaluado en 1, ¿verdad? Aquí abajo va a ir alfa evaluado en 2 y así sucesivamente. Aquí va a ir alfa evaluado en n, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque así se definió la notación, ¿verdad?
La función evaluada en 1 es 2. La función evaluada en 2 en 1. Y si la función se llama alfa, entonces esto de aquí, este 2 sería alfa evaluado en 1, ¿verdad? Este 1 de aquí sería alfa evaluado en 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como ya estamos haciendo una demostración o queriendo entender una demostración, entonces ya lo escribimos en general, ¿verdad? Ya no nos vamos a esos casos particulares. Ok, para escribir alfa, dice, en forma de ciclo disjunto, vamos a empezar escogiendo cualquier miembro de A, ¿verdad? O sea, cualquiera de estos de aquí. Como les digo, normalmente lo que se hace es que se empieza con el primer elemento, ¿verdad? Y se va, pues, viendo cuáles son las imágenes de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, pero realmente se podría comenzar con cualquier otro, o sea, no es como que obligatorio, pues precisamente comenzar con estrictamente el primer elemento. O sea, aquí uno podría haber comenzado en, qué sé yo, en este ejemplo, pude haber comenzado con 5. Ah, y digo, la imagen de 5 es uno. Entonces pongo 5 y uno. Ah, bueno, entonces ahora tengo uno, busco la imagen de uno, 2. Imagen de 2, 3 y así sucesivamente. Y noten que estamos diciendo que estos dos ciclos son iguales y es cierto porque, pues, por lo como están definidos, ¿verdad? La imagen de 5 es uno, aquí también. La imagen de 5 es uno. La imagen de uno es 2, aquí también. La imagen de uno es 2. O sea que no importa, fíjense, con qué elemento uno empiece, ¿verdad? Pero como no importa, normalmente uno lo hace con el primero, ¿verdad? Pero bueno, en la demostración aquí, pues lo plantean de manera general, ¿verdad? Empezando con cualquiera. Estoy aquí. Les dice, vamos a comenzar con el elemento A1. Y entonces decimos, ok, ¿cuál es la imagen de A1? Va a ser alguno. A2 se le llama acá, ¿verdad? Luego vamos repitiendo, tomamos A2 y decimos cuál va a ser la imagen de A2. Entonces, fíjense que en esta ecuación, en esta igualdad, si tomamos la imagen de A2, va a ser lo mismo que la imagen de alfa de A1, ¿verdad? Que es lo que está escrito aquí. Noten que esta ya es una composición de alfa con alfa que en la notación de exponentes, ¿verdad? Para abreviar, ¿verdad? La notación en los grupos, alfa compuesta con alfa sería alfa al cuadrado, ¿verdad? Porque esa es la operación del grupo. Entonces esto es lo mismo que alfa al cuadrado de A1. Y así, ¿verdad? En general, entonces, según cómo está planteado esto, podríamos decir que eh, va a pasar en algún momento, ¿verdad? Que eh, se va a repetir el ciclo, ¿verdad? Que era lo que pasaba aquí, ¿verdad? Que decíamos acá. Ah, bueno, digo alfa de 2 es, alfa de uno es 2. Ah, entonces lo pongo alfa de uno es 2. Luego alfa de 2 es uno. Ah, entonces ya repetí. Entonces si yo lo escribo en esta notación, es como que estuviera diciendo, ah, ok, este es que alfa de uno es 2. Y si lo vuelvo a hacer, alfa de uno, pero alfa de uno es 2. Ah, entonces esto sería alfa de 2. Y esto va a ser uno. Pero entonces ahí ya se volvió a repetir. O sea que si vuelvo a hacer alfa de uno, entonces ya voy a volver a repetir, ¿verdad? Entonces, esto de acá es lo que se escribe de forma abreviada como alfa al cuadrado de uno, ¿verdad? En vez de escribir alfa compuesta con alfa, escribo alfa al cuadrado de uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están denotando aquí como alfa a la m de a sub 1. Está diciendo que va a existir algún m para el cual alfa a la m evaluada en uno me va a volver a dar alfa 1 porque el conjunto es finito, ¿verdad? Entonces no pueden haber infinitas opciones para estas potencias, ¿verdad? Porque el conjunto es finito, ¿verdad? Luego dice, bueno, eso es lo que justifica, ¿verdad? Ese conjunto tiene que ser finito porque con el conjunto que se comenzó es finito, ¿verdad? Entonces, eventualmente tiene que haber una repetición. Y aquí dicen, supongamos que la repetición se da para valores i y j, ¿verdad? Para algún i, para algún j, con i menor que j, ¿verdad? En este caso, del ejemplo que tenemos ahí, estaríamos diciendo que, por ejemplo, alfa de uno es 2 y para que me vuelva a dar 2 tendría que volverlo a hacer, ¿verdad? Tendría que hacer alfa al cubo evaluado en uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sería lo mismo que hacer alfa compuesta con alfa al cuadrado evaluado en uno. Pero alfa al cuadrado evaluado en uno
es esto de aquí, es 1. Ah, o sea que esto sería alfa de 1, pero alfa de 1 es 2 otra vez, ¿verdad? Entonces noten que en este caso los valores de i y de j, que son los exponentes, aquí sería 1 y aquí sería 3. O sea que para i igual a 1 y j igual a 3, alfa a la i es lo mismo que alfa a la j, ¿verdad? Porque ambos casos dan 2, ¿verdad? Entonces, como nuevamente, como estamos trabajando en conjuntos finitos, eso tiene que pasar, ¿verdad? Si no, pues realmente no sería finito el conjunto, ¿verdad? Eh, Continuando entonces, esta ecuación, recuerden que estamos trabajando en un grupo, ¿verdad? Entonces, cada elemento tiene un inverso, entonces aquí a ambos lados de la ecuación puedo multiplicar por el inverso de este elemento, ¿verdad? Que como son funciones, entonces el inverso de la función alfa a la i sería la función alfa a la menos i, ¿verdad? Entonces, tenemos la ecuación esa alfa a la i, ¿verdad? Evaluado en ¿a qué es? A sub 1, ¿verdad? A sub 1 es igual, dice, a la j, también evaluado en a sub 1. Estos son los elementos del grupo, ¿verdad? Entonces, como estamos en un grupo, tienen inverso, ¿verdad? Lo anotamos como, en este caso, alfa a la menos i, en este caso como alfa a la menos j, pero aquí se está utilizando menos i, ¿verdad? Se está multiplicando por menos i. Entonces, si operamos a ambos lados de esta ecuación, ¿verdad? Que viene siendo como decir, si evalúo, ¿verdad? A ambos lados en la función alfa a la menos i, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y acá también, evalúo alfa a la menos i. Entonces, alfa a la menos i compuesta con alfa a la i, como son inversas, solo me va a quedar a 1, ¿verdad? Y alfa a la menos i por o compuesta con alfa a la menos j por, como definimos las propiedades de exponentes, va a ser alfa a la j menos i, ¿verdad? Evaluada en a sub 1. Y pues eso es lo que están diciendo aquí, ¿verdad? Eh, alfa a la m evaluada en a sub 1, donde m es j menos i, va a ser igual a sub 1, ¿verdad? Que al final está representando en general esa repetición que se da, ¿verdad? Ok, entonces se expresa, dice, esa relación diciendo que alfa evaluada en 1 es a 2, alfa evaluada en a 2 va a ser a 3, así como lo estábamos haciendo en los ejemplos, ¿verdad? Y por la repetición esa que se da, alfa evaluada en AM es a 1, ¿verdad? Estos puntos suspensivos lo que significa es que, bueno, aquí empezamos con n elementos. No necesariamente aquí ya van a estar todos los n elementos. Puede ser que alguno se quede por fuera, ¿verdad? Entonces estos puntos suspensivos representan que puede haber alguno por fuera. Entonces, si no hay uno por fuera, ya terminamos, ¿verdad? Porque parte del teorema era decir que la permutación se puede escribir como un ciclo. Solo sería esto. Si m fuera igual a n, ¿verdad? Si no, significa que hay algún elemento que dejamos por fuera, ¿verdad? Y aquí le llaman B1. Si hay algún elemento que no consideramos aquí, le llamamos B1 y repetimos el proceso, ¿verdad? Llamamos B2 a la imagen de alfa en B1, B3, la imagen de alfa compuesta con alfa en B1 y así sucesivamente. Eso nos va a dar otro ciclo, ¿verdad? Lo pondríamos ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, Aquí fíjense que hacen un argumento para decir, déjenme ver, aquí comienzan diciendo que B1 está en A, pero no es ninguno de estos, ¿verdad? Eh, y entonces continuamos hasta que me vuelva a dar la repetición, ¿verdad? Este nuevo ciclo dice no tiene elementos en común con el ciclo anterior, ¿verdad? No puede tener elementos en común. ¿Por qué? Dice. Porque si fuera así, entonces alfa a la i en A1 tendría que ser alfa a la j en B1. La cuestión esa de las repeticiones, ¿verdad? Para algún i, para algún j. Nuevamente estoy trabajando en un grupo, entonces puedo tomar el inverso de alfa a la i o el inverso de alfa a la j. Aquí se tomó el inverso de alfa a la j, ¿verdad? Se operó a ambos lados y me queda esto, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la imagen, ¿verdad? De A1 para alguna cierta composición de alfa es B1, pero eso es contradictorio con lo que dijimos acá, ¿verdad? Escogimos este B1 diciendo que no es ninguno de los que están acá, ¿verdad? Entonces,
noten que se comprueba en general, como que nada se asume, ¿verdad? No, no asumo que así funciona, sino que puedo comprobar a partir de la anotación que estoy escogiendo o utilizando que eso realmente es verdadero, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es que se continúa, ¿verdad? Si todavía hay algún elemento de los n con los que se empezó, ¿verdad? Que no está aquí y que no está aquí, entonces construye un nuevo ciclo, ¿verdad? Y por el mismo argumento, entonces ese elemento que aparece ahí no va a ser ninguno de los que estaban anteriormente, ¿verdad? Utilizando este mismo argumento que se dijo acá, ¿verdad? De manera que esto se puede repetir y va a ser un proceso finito, ¿verdad? Porque se comenzó con una cantidad finita de elementos, entonces no puede ser infinito este proceso, ¿verdad? De manera entonces que comprobamos en general, ¿verdad? No importa cuál sea el conjunto A con el que empecemos, de n elementos, cualquier permutación se va a poder escribir como producto de ciclos y además ciclos disjuntos, o sea que no tienen elementos en común, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, pero ¿y qué con eso? O sea, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es lo que dice este siguiente teorema. Los ciclos disjuntos conmutan. Esa es una ganancia, ¿verdad? Quiere decir, no importa el orden en que los escriba, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que les estaba diciendo anteriormente. Eh, bueno, al final no lo concluí, pero esto, por ejemplo, acá, tiene que ver con lo que les decía, que uno normalmente empieza con el primer elemento, pero si hubiese empezado con otro, al final lo que me va a quedar va a ser lo mismo, ¿verdad? Y básicamente estas dos teoremas me justifican eso, ¿verdad? Como que, si los ciclos disjuntos conmutan, y cualquier permutación se puede escribir como producto de ciclos, significa al final entonces que no importa qué orden escoja, siempre va a pasar lo mismo, ¿verdad? La conmutatividad me permitiría entonces moverlos a cualquier posición que yo quiera, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo está enunciado el teoremita. Este dice, si tengo un par de ciclos, uno nombrado de esta forma, otro nombrado de esta forma, que no tienen elementos en común, entonces alfa operado con beta me da lo mismo que beta operada con alfa, que es lo que significa que conmuten, ¿verdad? O sea, que se cumpla la propiedad conmutativa, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense, para hacer la demostración, aquí consideran que el conjunto S en el cual se están haciendo las permutaciones está formado por ya haciendo una lista, ¿verdad? Ponemos en una lista los elementos que están en el ciclo alfa, una lista de los elementos que están en el ciclo beta, y si hay alguno en el conjunto original, ¿verdad? Que no está ni acá ni acá, entonces se dejan aquí aparte, ¿verdad? Eso es lo que se está haciendo acá. Y aquí dice, ¿verdad? Estos C son elementos que no están ni en alfa ni en beta, ¿verdad? Puede ser que no haya ninguno, ¿verdad? O sea, tengo M de estos A's, tengo N de estos B's. Si la cantidad de elementos originalmente era M más N, pues no van a haber más aquí, ¿verdad? Así que podría ser que no haya ninguno de estos, pero en general podría ser que sí, ¿verdad? Entonces siempre se considera la posibilidad. Entonces queremos comprobar esto, ¿verdad? Que conmutan. Entonces eso significa, recuerden que son funciones. Entonces, si a mí me dicen, imagínense que estamos en cálculo o en 110, ¿verdad? Y me dicen, compruebe que si usted tiene una función f, ¿verdad? Y hace la composición con otra función g, me va a dar lo mismo que hacer la composición al revés, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Yo quiero comprobar que dos funciones, la composición de dos funciones es otra función, ¿verdad? Entonces, yo quiero comprobar que dos funciones son iguales. ¿Qué ocupa uno para verificar que dos funciones sean iguales? Una cosa es que, imagínense que la función es que a esta le llamo h y que a esta se llama, qué sé yo, k, ¿verdad? Entonces, si quiero comprobar que la función h es igual a la función k. Para que eso ocurra, tiene que ser que las funciones ambas tengan el mismo dominio, ¿verdad? Lo voy a escribir así en general, ¿verdad? O sea, para que sean iguales tiene que pasar esto, tienen que tener el mismo dominio. Y además tiene que tener el mismo rango, o sea, y no exactamente como conjunto, sino que h evaluada en cualquier elemento del dominio tiene que ser lo mismo que k evaluada en ese mismo elemento del dominio.
Y esto para cualquier elemento del dominio de las dos funciones, ¿verdad? Eso significa que dos funciones sean iguales, ¿verdad? Que tengan el mismo dominio y que además, evaluadas en cualquier elemento, me regresen el mismo resultado, ¿verdad? Por eso uno decía, por ejemplo, en cálculo que si yo tomo la recta y igual a uno y una casi igual, ¿verdad? Que es y igual a uno excepto en uno, por ejemplo, y aquí dejo un agujero abierto y la mando a 2, por ejemplo, esas funciones no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un elemento no tienen la misma imagen, que es lo que establece esta propiedad, ¿verdad? Para que sean iguales, tienen que ser exactamente lo mismo en cualquier valor en el que se evalúen las funciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que se quiere chequear aquí, que como queremos chequear que beta, alfa compuesta con beta, o ahí fíjense que yo no me meto ese lío porque lo de la composición, como se hace de derecha a izquierda, hay autores que dicen, esta es la composición de beta con alfa y esta es la composición de alfa con beta, como para hacer relucir el orden, ¿verdad?, en el que se hace la operación. Viene otro autor que no le gusta, entonces dice, nah, yo a esto le llamo la composición de alfa con beta, porque así lo escribo. Entonces, si se ponen a pensar, ¿para qué nos vamos a meter al lío? Mejor decirle, esta es la composición de las funciones alfa y beta, ¿verdad? Ya qué nombre, en qué orden uno la quiere nombrar, pues eso depende del autor. Y hasta que alguien, por ejemplo, imagínense ustedes más adelante, hacen su maestría, doctorado y publican y se hacen famosos, como que hasta ese punto, como que se les puede parar bola, ¿verdad? Decir, ah, ya es famoso, él dice que es así, pues bueno, ¿verdad? Pero no viene un autor de un libro y dice que él lo quiere escribir así. Viene otro que es famoso también y dice que no, 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 él lo quiere escribir de otra forma. O sea, uno no se puede meter a esos líos, ¿verdad? En todo caso, yo lo que hago, por ejemplo, en este tipo de cosas, digo, no voy a buscar una alternativa. No voy a decir alfa compuesta con beta, ni beta compuesta con alfa, sino, esta es la composición de alfa y beta. ¿Cómo la quiere leer? Depende, como según su profesor, si es muy quisquilloso, ¿verdad? Pero por lo menos yo no me meto a esos líos. Así que bueno, queremos comprobar que estas dos funciones son iguales, o sea, que tienen el mismo dominio. Ese no es problema porque las dos funciones son permutaciones de un mismo conjunto. Entonces, ese conjunto va a ser el dominio, ¿verdad? Así como en el caso anterior, aquí decíamos que esta permutación alfa estaba definida era una permutación del conjunto A. Si alfa y beta son permutaciones del conjunto A, pues ambas son funciones que tienen esto como dominio, ¿verdad? Entonces, esa parte de que el dominio sea el mismo, por lo menos acá no es problema, ¿verdad? Ustedes saben que en clases como cálculo, determinar el dominio de una función sí es problema, ¿verdad? Pero acá no, aquí ya sabemos que el dominio es el conjunto S de 1 a n, ¿verdad? Entonces, ambas funciones van a tener el mismo dominio. Eh, en este caso, del ejemplo que les estaba dando, estas funciones, la recta y igual a 1 y la que es 1 casi siempre, excepto en 1, ¿verdad? O sea, así como la dibujé sería 1 para x distintos de 1, ¿verdad? Y de 1, perdón, no de menos 1. Y 2 cuando x es igual a 1. Y entonces, estas dos funciones tienen el mismo dominio porque, o sea, la otra función que estoy considerando es la constante. Quieren, le voy a poner nombre aquí, que h de x sea la función constante 1 y que, ya que usé k aquí, que k de x sea esta otra función. Son casi iguales las funciones porque esta vale 1 siempre y esta vale 1 casi siempre, excepto en 2. Excepto en 1, perdón. Excepto en 1, cuando x vale 1, la función esta otra vale 2. ¿Tienen el mismo dominio? Sí, pero no son la misma función, ¿verdad? Porque hay una coordenada para la cual no dan el mismo resultado, ¿verdad? Así que bueno, en ese caso, las dos funciones sí tienen el mismo dominio. Entonces realmente para ver que son iguales, queremos ver que cuando le evalúo en un valor, me va a dar tanto,
Y si la hago, ¿verdad? En el otro orden, me va a dar ese mismo valor, que eso es lo que se dedican a hacer aquí, ¿verdad? En estos argumentos. Entonces, fíjense, comienzan diciendo, si X es uno de los elementos de los A, o sea, de los primeros que tomamos aquí, que eran los elementos de la primera permutación, ¿verdad? Lo que pasa entonces es, va a ser alguno de ellos, digamos A sub I. Entonces, cuando uno haga esta composición, beta, perdón, evaluada en A sub I, va a ser A sub I, porque, por lo que les dije al inicio de cómo funcionan las permutaciones, ¿verdad? Si uno escribe una permutación así, por ejemplo, este podría ser el alfa del que hablan ahí, este podría ser el beta, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo alfa en 3, por ejemplo, como 3 no está aquí, significa que evaluada en 3 me va a dar 3, ¿verdad? Cualquier valor que no está aquí significa que la imagen de ese valor va a ser el mismo, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? Por ejemplo, 5 o 1 o 2 no están acá. Entonces, beta evaluada en 1 va a ser 1, beta evaluada en 2 va a ser 2 porque no está aquí, beta evaluada en 5 va a ser 5 también, ¿verdad? Y eso es lo que se está diciendo ahí en general, ¿no? Beta evaluada en cualquiera de los A, como estos B son diferentes a estos A, entonces beta evaluada en cualquiera de los A va a ser A, ¿verdad? Y alfa evaluada en A sub I, por ejemplo, en la notación de ciclos, dijimos que alfa evaluada en A1 es el siguiente, ¿verdad? Alfa evaluada en A2 es el siguiente y en el último es el primero, ¿verdad? Entonces, aquí se está expresando eso, ¿verdad? Beta evaluada perdón, alfa evaluada en A1 o AI, perdón, es AI más 1, el siguiente, ¿verdad? Bueno, entonces lo hacemos al revés, ¿verdad? Y aquí se indica también, ¿verdad? Si este fuera el último, entonces el resultado va a ser el primero, ¿verdad? Por la anotación que se tomó, ¿verdad? Si se hace al revés, beta evaluada en alfa evaluada en A sub I, alfa evaluada en A sub I era uno de los elementos que estaban aquí en alfa, ¿verdad? Entonces, alfa evaluada en alguno de esos A sub I va a ser el siguiente, ¿verdad? Alfa evaluada en A sub I va a ser A sub I más 1. Y beta evaluada en A sub I más 1, como A sub I más 1 no es ninguno de los que están en beta, ¿verdad? Me va a regresar el mismo. Entonces noten, alfa, beta evaluado en AI me da lo mismo, AI más 1, que hacerlo al revés, ¿verdad? Pero este es uno de los casos, porque aquí comenzamos diciendo, empecemos con un elemento de los que están en alfa, ¿verdad? Se verifica que es cierto. Entonces lo que hacen aquí es completar los otros casos, ¿verdad? Si fuera uno de los B, entonces se puede verificar, ¿verdad? Lo que va a pasar. Y si fuera uno de los C, que no está ni en alfa ni en beta, con más razón, ¿verdad? Beta evaluado en uno de esos C, que no está ni en alfa ni en beta, va a ser el mismo. Alfa evaluado en uno de esos C, como no está en ninguno de los dos, va a ser el mismo también, ¿verdad? Y entonces, una vez que uno entiende este primer argumento que se hace aquí, los demás, pues, son prácticamente la misma lógica, ¿verdad? Entonces, noten, ya tenemos dos cosas como que fuertes, ¿verdad? Cualquier permutación se puede escribir, bueno, de un conjunto finito, se puede escribir como ya sea un solo ciclo o un producto de ciclos distintos. Y además, el orden no va a importar por este otro teorema, ¿verdad? Ciclos que son disjuntos no importa en qué orden se escriban porque conmutan, ¿verdad? Así que ya como que tenemos la seguridad de decir, esta permutación, por ejemplo, yo la podría escribir así o la podría escribir al revés, ¿verdad? 3, 4 y 1, 2. ¿Por qué? Porque ya sé que como estos dos ciclos son disjuntos, no tienen elementos en común, conmutan por ese segundo teorema, ¿verdad? Vamos a terminar con una última propiedad. Vamos a ver si la logramos. No, fíjense que no creo, porque es larguito ahí la demostración, ¿verdad? Eh, así que no nos vamos a meter ahí. Solo veamos lo que dice, por lo menos. El orden de una permutación dice nuevamente de un conjunto finito, ya escrita como ciclo disjunto, ¿verdad? O en producto de ciclos disjuntos. El orden de esa permutación es el mínimo común múltiplo de las longitudes de los ciclos.
Entonces, bueno, después vamos a ver la demostración, pero veamos qué significa, ¿verdad? Por ejemplo, acá, para esta permutación, la longitud de este ciclo decimos que es 2, porque tiene dos elementos. La longitud de este ciclo, pues es 2 también. Mínimo común múltiplo entre 2 y 2, pues sería 2. O sea que el orden de esta permutación es 2. En este caso, esta de arriba, esta permutación pues tiene como longitud 5 elementos, ¿verdad? Eso es lo que le llaman ahí length, ¿verdad? Length, que es como la longitud, ¿verdad? Básicamente es cuántos elementos tiene, ¿verdad? Esta tiene 5. Como solo hay un ciclo, bueno, entonces mínimo común múltiplo de 5 va a ser 5, ¿verdad? O sea que esta permutación tiene orden 5. Recuerden que estamos trabajando en un grupo y si se han puesto, pues seguramente sí, ¿verdad? Hacer ya varios de los problemas que plantea el libro, saber cuál es el orden de un elemento ayuda bastante, ¿verdad? Para resolver un problema. Entonces, noten que ahí ese teorema me dice que en general, ¿verdad? Si yo comienzo con un A cualquiera que tiene n elementos y formo entonces el grupo de permutaciones, que estamos llamándole Sn, ¿verdad? Entonces yo automáticamente puedo decir, ah, si yo tomo una permutación tal, el orden de esa permutación es tanto, ¿verdad? ¿Y cuál es? Según el teorema, el mínimo común múltiplo. eh, en español nosotros decimos MCM, ¿verdad? Pero en inglés es de Least Common Multiple eh, de los longitudes de los ciclos, ¿verdad? Tengo la permutación escrita así, entonces la escribo como ciclos, ¿verdad? Tomo las longitudes de los ciclos, este de longitud 3, este es de longitud 5, este es de longitud 6, mínimo común múltiplo, aquí sería que 30 parece, ¿verdad? Eh, sí, ¿verdad? 30. Entonces el orden de esta permutación sería 30, ¿verdad? Noten que es una propiedad bastante útil, ¿verdad? Por lo menos para trabajar en estos grupos de permutaciones. Ya vimos que, como les digo, saber cuál es el orden de un elemento en un grupo, pues no es fácil en general, ¿verdad? Aunque los grupos sean pequeños, hay que estar haciendo bastantes operaciones como para llegar a operar. Lo que estamos diciendo, recuerden aquí, es que si este elemento se llamara alfa, entonces estaríamos diciendo que alfa elevada a la 30 es la identidad, ¿verdad? Y que este es el entero más pequeño para el cual eso ocurre, ¿verdad? Recuerden que el orden del elemento es entero positivo más pequeño para el cual operar ese elemento, esa cantidad de veces, me da la identidad. O sea que es bastante fuerte, digamos, lo que me da ese teoremita, ¿verdad? Pero bueno, ya no nos da tiempo hoy para analizar la demostración. Yo les recomiendo que vayan leyendo, ¿verdad? Que traten de ir adelantando, ¿verdad? A lo demás. Es bastante interesante todo lo que plantea en este capítulo. En la siguiente clase, pues yo voy a seguir con el contenido acá, pero les recomiendo que sigan leyendo, ¿verdad? Para que no, la siguiente vez que nos reunamos, no estén así como, ¿de qué era eso? Entonces, vayan tratando de seguir leyendo y si es posible, de hacer algunos por lo menos de estos primeros problemitas, ¿verdad? Que muchos ya han visto cómo es la lógica del libro, ¿verdad? Los primeros problemas son como para entender los conceptos y ya cuando se va avanzando, ahí sí como que ya es demuestre tal cosa, que pues sí cuesta un poco más, ¿verdad? Pero este tipo de problemas sí, ¿verdad? Es como para entender cómo funciona la cosa nada más, ¿verdad? Entonces pueden ir practicando haciendo este tipo de problemas. Ok, no sé si tienen alguna consulta antes de irnos. No, bueno, solo recuerden, ¿verdad? Este viernes, a ver, esto ya se cerró, creo. Vamos a refrescarlo, permítanme. Voy a entrar ahí al campus y solo para recordarle, ¿verdad? Que les puse ahí en los avisos, bueno, les dije en las clases anteriores que esta semana íbamos a hacer la prueba 3 del capítulo 4 y que iba a ser jueves o viernes, pues ahí, anteayer, el lunes, les puse que iba a ser el viernes, ¿verdad? Este viernes entonces prueba sobre el capítulo 4, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy.
Nos veremos la próxima. Saludos a todos.